El poder de la religión. Hay dos cosas muchas veces que no nos permiten el poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Recuerde que estamos en el último viaje misionero de Pablo. Bueno, ya no es el último viaje misionero. Pablo ya se está estableciendo en Jerusalén. El cuarto viaje está llegando al final de todos sus viajes. Y llega a Jerusalén. Y llega ahí a una casa de un hombre llamado Nasón, un hombre originario de Chipre, uno de los principales creyentes, y dice que todos los ancianos fueron a recibirle con gran alegría y entusiasmo. Y al día siguiente fue a casa de su hermano Santiago y ahí comenzó una plática en la que Pablo empezó a hablarles de todo lo que les había sucedido, cómo había abierto las iglesias, cómo los gentiles se habían convertido al cristianismo. Y esto era algo que incluso a los judíos cristianos de Jerusalén no les agradaba. No les agradaba porque a pesar de haber sido nacidos de nuevos, había todavía religión en sus vidas. Sí, muchos de nosotros podemos nacer de nuevo, pero la religión puede seguir dominando nuestra vida y llevándonos a un estado de cautividad. Hay dos situaciones que pueden impedirnos el acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Una es nuestra religión. La religión muchas veces trae temor, trae orgullo o trae ceguera a nuestra vida. Orgullo por decir, híjole, ¿qué van a decir? Ceguera, porque creemos que lo que nosotros creemos es lo más importante, ¿verdad? Y temor, miedo al que dirán. Pero también hay otra parte muy importante, que es las calumnias. Tenemos miedo a las calumnias. O a veces cuando venimos a Cristo, lo primero que viene es que hay gente que empieza a hablar mal de nosotros, a levantarnos falsos. Recuerdo que una ocasión llegó una persona y me dijo, oiga, ¿cómo puede ser posible que tenga usted a tal o cual persona en la iglesia si esta persona es así, 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 así? ¿Sabe por qué? Porque la gente no puede percibir que Cristo pueda hacer una transformación en nuestra vida. Claudio, ¿cómo fue tu transformación, tu encuentro con Cristo? En mi caso, quiero comentarte, yo venía de un trasfondo a donde se me había enseñado tres cosas sobre el cristianismo, que las cosas sobre la religión, más que el cristianismo, que la religión era para las mujeres, para las personas que no tenían qué hacer y para la gente ignorante. Y esto era una barrera que no me permitía poder acercarme a Jesús. Sin embargo, aquí vemos que los judíos de Jerusalén seguían teniendo una religiosidad que no les permitía traer libertad. Y le dicen a Pablo, ¿qué vamos a hacer? Porque lo que tú estás enseñando va en contra de nuestros principios, en contra de sus costumbres, de sus tradiciones. Pero no tan solo estaban hablando de su religión, lo estaban calumniando. Pablo jamás había dicho que no circuncidaran. Pablo jamás había dicho que no practicaran la ley. Pablo jamás había incluso profanado el templo llevando a los gentiles a la sinagoga. Pablo, o sea, la gente en la conversión de Pablo empezó a transquiversar o a malinterpretar el mensaje de Jesucristo y a levantarle falsos. ¿Cómo fue tu conversión y a qué cosas te enfrentaste en tu vida para acercarte a Jesús? Sí, la verdad es que yo vengo de un trasfondo que no para muchas personas puede ser muy agradable, pero pues yo no practicaba ninguna religión, solamente llevaba una vida ajena a la vida de Dios, llena de pecado, que me conducía a la muerte. Pero hubo un momento en que algo sucedió, tuve un encuentro con Cristo y todo cambió. Pero después en mi caminar con Él, por supuesto que el enemigo siempre va a querer acusarte y traer, como tú lo mencionabas, calumnias a tu vida, ¿no? Pero lo más importante es saber quiénes somos en Cristo y cuál es nuestra identidad. Porque la realidad es que para mí he aprendido que no importa mi pasado, sino importa hacia dónde me dirijo en mi propósito. Porque hay más gracia en Jesús que pecado en nosotros. ¿Qué tan fuerte puede ser tu pasado que Dios no te pueda perdonar?
¿Crees que hay algo que Dios no pueda perdonar? Se acercan muchas personas a mí con muchos problemas. Dicen, es que usted no sabes todo lo que yo hice. Y se creen inmerecedores de la gracia y la misericordia de Dios. Y por eso los judíos estaban diciéndole a Pablo, o sea, es que tenemos que practicar la ley, porque solo a través de la ley podemos nosotros encontrar y entender la gracia. ¿Tú crees que hay algo que realmente sea tan fuerte que Dios no pueda perdonar? Absolutamente no. Yo estoy convencido que no hay nada que pueda más que la gracia. Sin duda la Biblia dice que el amor de Dios cubre multitud de errores. Y yo creo que absolutamente cualquier pecado y cualquier maldad de nuestra vida puede ser cubierta por ese amor. Así que debemos estar convencidos que si Él nos ha perdonado, no hay nada que nos pueda separar de Él. ¿Qué consejos puedes dar a los que nos escuchan cuando alguien de repente te ve y te dice, es que tú eras así, y tú eras así, y tú eras así, y ahora ¿cómo me vas a venir tú a mí a hablar de las cosas de Dios? ¿Cómo lo manejas? Sin duda, cuando tú te arrepientes de todo corazón, no hay nada que pueda señalarte. Dice la Biblia que Dios echa nuestros pecados al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Y a veces, ¿quiénes somos nosotros para acordarnos de eso, no? Así que no importa lo que digan las personas, no importa tu pasado, no importa tu trasfondo, no importa de dónde vengas. Si tú hoy eres un hijo de Dios, solamente lo que Él dice que tú eres y lo que Él dice de ti es lo más importante. Quiero cerrar este tiempo con algo muy importante. Los judíos le estaban diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? Seguramente ellos te van a preguntar y a decir lo que tú estás enseñando, porque no creían. La gente muchas veces no cree en nuestro testimonio. Ahora, recuerden quién era Pablo. Pablo era un asesino. Pablo había apedreado a un perseguidor de los cristianos. Había firmado la carta donde autorizaba la muerte del primer mártir de la iglesia cristiana, de Esteban. Todo esto incluso le afectaba la vida y el testimonio de Pablo. Sin embargo, Pablo estaba parado en algo bien importante. Hay dos cosas que tenemos que aprender, y Pablo mismo lo dice. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentarnos a Dios a través de un quebrantamiento de nuestro corazón. La vida cristiana no es una ideología, no es un pensamiento, no es un cambio de religión, es un quebrantamiento de nuestro corazón. Y la segunda cosa, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dos cosas que Dios quiere de ti: quebrantamiento de corazón, renovación de nuestra mente y una vida cristiana que le siga a Él. Que tenga una excelente mañana. Que Dios les bendiga.